Para la gran mayoría de los que estén escuchando, esta serie no va a traer nada nuevo. Al contrario, yo creo que es, si mucho, un repaso de lo que es nuestro llamado, un repaso de lo que es nuestro corazón de liderazgo aquí en Gracia Soberana. Y a mí se me hizo, cuando lo estaba preparando, se me hizo bien útil el repasarlo. Me senté y estaba escribiendo y muchísimas cosas se vinieron a mi mente. Porque la verdad de las cosas es que es necesario nosotros repasar lo que estamos haciendo cuando estamos sirviendo en la iglesia y que no perdamos de vista por qué lo estamos haciendo, no perdamos de vista lo que es el corazón del servicio y del liderazgo, que no perdamos de vista para qué estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Y eso es lo que quisiera que repasáramos el día de hoy. Entonces vamos a empezar, introducción al liderazgo bíblico. Lo primero que vamos a ver es entender lo que es el liderazgo. ¿Okay? ¿Qué es el liderazgo? Entendiendo lo que es el liderazgo en el mundo. El mundo se mueve por medio de líderes. Esta es una parte esencial de la creación del hombre, la imagen y semejanza de Dios, que tendemos a movernos a través del liderazgo, a través de tener personas que van al frente de nosotros y nosotros les seguimos. Un líder es simple y sencillamente alguien que va al frente de otros y que otros los siguen. Tú quieres identificar si alguien es un líder natural, o es un líder que tiene un don de liderazgo, fíjate si hay personas que lo siguen. Si esa persona dice que es líder, pero nadie lo sigue, entonces probablemente no sea un líder. Líder es una palabra, es una derivación de una palabra en inglés que significa aquel que va adelante. Entonces, entendiendo lo que es en el mundo, que es el liderazgo, es la acción de dirigir a un grupo de personas u organización. Simple y sencillamente la persona que está en una posición de dirección, un gerente, un supervisor, etcétera, es un líder. Es la posición asignada para dirigir a otros, para ir al frente de otros, para dar instrucciones a otros. Ya una definición más específica del liderazgo es la habilidad de ejercer una influencia social sobre otras personas que provoca su esfuerzo hacia lograr un objetivo o una meta. Y la influencia que hablamos de liderazgo el fundamento del liderazgo es la influencia, ¿verdad? Porque una persona que force a alguien a hacer algo no está siendo un líder. El forzar a alguien a hacer algo es otra cosa, ¿ok? Eso es un dominio sobre una persona. Ahora, si esto es así, si es una habilidad de ejercer una influencia social sobre otras personas y que eso logra que esas personas se muevan a hacer o lograr un objetivo o una meta, entonces pudiéramos decir que el liderazgo puede ser una posición asignada. Si tú estás en una organización o estás en una empresa, hay personas que están asignadas para dirigir. Es una de las cosas que me di cuenta cuando fui a la universidad, me gradué de ingeniería y mi primer trabajo tenía yo no sé cuántas personas que tenía que dirigir en una obra muy grande y nunca en mi vida había yo tomado un curso de administración y de organización ni nada por el estilo. Entonces, puede ser algo asignado a ti. Ahora, el que tú seas asignado en una posición de dirección no garantiza que tu liderazgo sea efectivo, pero tienes la responsabilidad de dirigir y de guiar y dar instrucciones a un grupo de personas que están en tu departamento o que están en tu proyecto o que están, etcétera, ¿no? En lo que te hayan puesto. También puede ser una capacidad adquirida, ¿ok? Tú puedes aprender a ser un líder más efectivo. Para eso son los cursos de administración, se supone, ¿verdad?
y hay muchos materiales que hablan de liderazgo, cómo poder ser un líder más efectivo, etc. O sea, aunque tú no seas un líder natural, tú puedes aprender ciertos mecanismos, ciertas disciplinas que te van a ayudar a ser más efectivo. O puede ser una característica de temperamento. Hay personas que se les dice que son líderes naturales, que tienen una habilidad natural, que tienen un atractivo natural y que por su temperamento les gusta dirigir. Ustedes ven un grupo de niños y que van a jugar los niños, siempre va a haber un niño que dice, no, yo soy el capitán y yo escojo y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro y organiza ahí la cosa. Eso es un líder natural. A la misma vez hay otros que no les gusta dirigir, no les gusta tener esa responsabilidad. Ellos simplemente prefieren que les diga a ver qué le toca. Pero también puede ser un don espiritual. Y de eso es lo que vamos a estar ya hablando el día de hoy. ¿Por qué un don espiritual? Esto es algo que Dios llama a las personas para servir a su pueblo. Cuando el Señor llama a una persona para que sea un líder en su iglesia, eso va implícito ahí que Él va a habilitar a esa persona, va a guiar a esa persona en lo que el Señor le está encomendando. Entonces, ¿qué es el liderazgo bíblico? ¿Qué es el liderazgo espiritual? No quiero usar la palabra espiritual porque espiritual no te dice gran cosa, ¿no? Pero ¿qué es el liderazgo bíblico? El liderazgo de parte de Dios. Aquí les propongo esta definición. El liderazgo bíblico es el llamado de Dios a una persona de influenciar al pueblo de Dios para moverlos hacia los propósitos de Dios. O sea, cuando Dios llama a alguien, los líderes bíblicos son esas personas que Dios llama para servir a su pueblo y llevarlo a donde Dios quiere que sean llevados. Piensen ustedes en el ejemplo clásico de Moisés. Moisés estaba en el llano, en el campo, con ovejas. De ahí lo llama el Señor, le dice, regrésate a Egipto, saca a la gente del Egipto y llévalos al monte para que me sirvan. O sea, le dio una labor. Y Moisés, el clásico ejemplo del líder bíblico, ¿verdad? Es el líder que hace y lleva a cabo esto, ¿no? El liderazgo bíblico, o sea, este liderazgo espiritual es un llamado de Dios a funcionar como líderes. Y ahorita vamos a ver que Dios a través de la Biblia siempre está llamando líderes, siempre está escogiendo y llamando personas para que funcionen en liderazgo. Y por ello, si los llama, entonces Dios otorga los dones necesarios, la capacidad necesaria y también delega la autoridad necesaria sobre aquellos que ha escogido para funcionar como líderes en su iglesia. Aquí hablando de liderazgo bíblico, tenemos que hablar de autoridad. Romanos capítulo 13 habla de la autoridad delegada por Dios para el beneficio del hombre. Sabemos que Dios es soberano. Jesús dice, toda autoridad me has dado en los cielos y la tierra. Él tiene toda la autoridad que existe en el mundo. Es una delegación de la autoridad divina. Entonces, Romanos 13, 1, 2 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Y no está hablando solamente de autoridades gubernamentales, políticas, sociales. Dice, no hay autoridad sino de Dios. No existe alguien que tenga una autoridad que no haya sido derivada de la autoridad de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. El problema es que como consecuencia de la caída, el hombre natural, el hombre en lo natural, en su humanidad, ¿okay?,
resiste la autoridad. ¿Por qué? Pues porque proviene de Dios, porque el hombre natural resiste a Dios, resiste las cosas de Dios. Entonces esto no tiene nada que ver con la sociedad y con la historia, y que si en el mundo moderno la gente rechaza la autoridad y que si los jóvenes son rebeldes sin causa por modas o lo que ustedes quieran. La verdad de las cosas es que esto es algo natural. Como me dijo a mí una vez uno de mis hijos: papá, es que a mí no me gusta que me digas lo que debo de hacer. Pero debemos identificar nosotros esa tendencia natural de rebelarnos ante aquellos que han sido puestos delante de nosotros. Los hijos en lo natural se rebelan contra los padres, los empleados se quejan de sus patrones, los ciudadanos protestan contra las leyes y los lineamientos del gobierno. Todos traemos eso en lo natural. Es parte de nuestra naturaleza caída. Para nosotros, puesto que la Biblia enseña que estas autoridades o la autoridad proviene de Dios, entonces el liderazgo es para nosotros algo que nosotros buscamos y recibimos. El liderazgo, y por ello el orden, la guía y el ejercicio de dirección y gobierno que proviene de los líderes bíblicos, es de Dios. El orden, la guía y el ejercicio de dirección y gobierno que proviene, que es traído a la iglesia por medio de los líderes que Él ha establecido, que Él ha llamado, es algo que proviene de Dios. Es algo bueno. La anarquía en la iglesia nunca debe existir. Y vamos a seguir viendo un poquito más de eso. El liderazgo en el pueblo de Dios es bíblico. Okay, aquí vamos a nomás hacer un repasito, que veamos que esto no es algo nuevo, que esto es algo que está en la Biblia, en toda la Biblia. Tanto en el pueblo de Dios como en la iglesia, Dios establece liderazgo. En el Antiguo Testamento, Dios estableció patriarcas, jueces, jefes. Moisés estableció líderes en las tribus y jueces de decenas, de centenas, de millares. En el Antiguo Testamento, los profetas como Samuel tuvieron la autoridad delegada por Dios para establecer reyes. En Israel se establecieron los dirigentes encargados de las diferentes posiciones gubernamentales, de servicio, de orden, administrativos, religiosas, etc. En el templo había cantores, había levitas, había guardias. En el ejército, tenían los jefes de los escuadrones o de los regimientos, como le llamaban, ¿verdad? La asistencia del rey tenía escribas, tenía administradores, etc. En el Nuevo Testamento es curioso que desde el inicio, cuando el Señor escoge a 12 discípulos, los escoge para discipularlos y hacerlos apóstoles. Pero es interesante que la Biblia nos dice que entre esos 12 el Señor escogió a 3, a Juan, a Pedro y Jacobo, que dice la Escritura en Gálatas capítulo 2, 9, que ellos eran considerados apóstoles columnas en la iglesia. Entonces aún desde el Señor escoger a sus 12 apóstoles que iban a ser el fundamento de la iglesia, escogió a 3 que iban a tener un rol más principal en el establecimiento de la iglesia. A los apóstoles se les dio autoridad para establecer la iglesia y ellos pusieron el fundamento sobre el cual la iglesia está desplantada. Todo eso lo pueden ver ustedes en citas como en Mateo 16, 18, 1 Corintios 3, 10, Efesios 2, 20 y Apocalipsis 21, 14, que cuando baja la iglesia dice que tiene 12 cimientos y los 12 cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, de la formación de la iglesia se formó con
con una estructura de gobierno, con una estructura de orden, con una estructura de autoridad, que ahorita vamos a ver un poquito más. Inclusive, quise anotar esto también, la Biblia habla de ese liderazgo aún en el hogar, cuando habla que el hombre debe funcionar como cabeza del hogar, por ejemplo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Ahora, ahorita mencionaba que cuando el Señor llama a un líder, le da dones. Entonces nos vamos a regresar un poquito o a seguir el camino, pero dando una vueltecita, hablando de los dones, hablando de lo que el Señor da a la iglesia. ¿Por qué? Porque los dones implican en la administración de los dones, en el otorgamiento y derramamiento de los dones en la iglesia, trae implícito el orden establecido por el Señor. Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios 12:4 dice, sí, ahora bien, hay diversidad de dones. Esa palabra es la palabra carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Esa palabra es diaconías, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Esa es la palabra energemas, de donde sacamos nuestra palabra energía. De operaciones que también se puede traducir como actividades. Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, Dios ha repartido a su pueblo diferentes dones, capacidades, maneras de servir, pero todas son manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y eso implica que todos tenemos algo para servir a otros, y eso ha sido dado para el beneficio de los demás, no para beneficio nuestro. Ahí ya vemos cuando el Señor está dando dones y da estos ministerios y operaciones y carismas, y diaconías. El Señor da eso, ya implica, esto te lo estoy dando para que puedas servir. Tome nota de eso, ¿ok? Piensen en esto. Si tienes un don, si tienes una habilidad, si tienes lo que Dios te haya dado, se te dio para que puedas servir, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo esto se conecta. Esa repartición de dones, lo primero que vemos es que es algo soberana. Es una repartición soberana. E implica un orden en el servicio. E implica que la iglesia está siendo capacitada por el Espíritu para que pueda ser edificada. Entonces, Efesios 4:11 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Veamos nosotros que Él está dando estos ministerios. Tradicionalmente este pasaje se habla de los 5 ministerios, específicamente 5. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Yo quiero que ahí ahorita voy a leer el versículo 28. El versículo 28 dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones y diversas clases de lenguas. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Primero que está señalando, y el énfasis que está haciendo en este pasaje, en este capítulo 12 es Él dio. Esto viene de parte de Dios. Por ello Dios es el que designa. Dios es que lo hace. El mismo Espíritu lo está haciendo todo. Dios coloca en la iglesia
Hay un diseño de parte de Dios y hay una intervención de gracia y de soberanía en lo que Él está haciendo, cómo está armando la iglesia, cómo está habilitando la iglesia para que la iglesia sea edificada. Él es el que está designando a personas y colocando a las personas de tal forma que su cuerpo sea cuidado y edificado. Si la iglesia necesita pastores, si la iglesia necesita maestros, si la iglesia necesita administradores, si la iglesia necesita profetas, el Señor es el que dice, ok, ahí te va uno, pum. ¿Por qué? Porque se necesita. Como si, no quiero poner así como si fuera una empresa, pero eso es lo que hace un líder. Cuando tú necesitas a alguien, oye, yo necesito a alguien, un contador, o vas y consigues un contador para que venga y supla la función del contador, ¿no? Entonces Dios está haciendo lo mismo. Y es muy importante que no nos olvidemos de esto, porque a veces perdemos de vista, ¿verdad? En la operación de los ministerios y dones, estamos perdiendo de vista como si fuera algo que sale de nosotros, como si fuera esto. Por eso una de las cosas que menos, que no me gusta, bueno, iba a decir una cosa así, pero más groserona. Una de las cosas que no me gusta es que la gente hable, por ejemplo, que diga, es que este es mi ministerio. Este es mi ministerio. Es muy común oír yo de jóvenes, ¿quieres que es que mi ministerio es este? Y yo necesito que me abras cancha aquí para que yo ejerza mi ministerio. La verdad es que el ministerio es algo que se te dio de parte de Dios para el servicio de los demás. No es tu ministerio, es el ministerio de Dios que te ha colocado aquí para que tú lleves a cabo su labor. Queremos entonces aprender y buscar, identificar y discernir lo que el Espíritu está haciendo en nuestros hermanos para animarlos en lo que Dios les ha dado. Yo también escucho mucho que personas me dicen, no, pues es que yo no sé cuáles son mis dones. Pues si no sabes cuáles son tus dones, no los tienes. O sea, porque el que recibe algo de Dios sabe que tiene algo, quiere hacer algo, ¿okay? Está movido a hacer algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es simple y sencillamente buscar servir. Ahorita vamos a ver eso un poquito más. Pero además en estos pasajes, en 1 Corintios 12, el apóstol Pablo está implicando que estos ministerios, dones y operaciones tienen una importancia y utilidad en la iglesia, pero no la misma importancia y utilidad. Inclusive en el capítulo 12 dice que algunos de los miembros del cuerpo dice, son más importantes, aunque parezcan menos honrosos, son más importantes que otros. Y eso te hace pensar aquí un poquito. Él estaba corrigiendo en Corintio una tendencia negativa en donde algunas personas estaban exaltando ciertos dones por encima de los demás. No, ¿tú eres un administrador? Hombre, yo hago milagros. Y había esa exaltación, ¿verdad? Como que este es un don más importante. Y Pablo establece clarito que hay una prioridad en los dones. Él da los dones, a la iglesia da los dones más importantes y la prioridad está establecida en base al beneficio de edificación que producen en la iglesia. Los dones que debemos de procurar son aquellos que producen edificación en la iglesia, como dice 1 Corintios 14, versículo 5. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizarais. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es que hay un orden. Lo que estamos viendo es que hay un diseño. Versículo 12 dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Todo lo que Dios ha designado para la iglesia tiene el fin y el propósito de la edificación de la misma. Este principio se aplica a toda función, cargo o ministerio de servicio en la iglesia.
Entonces, pensar que a ti se te dio un ministerio. Una vez vino una joven a hablar conmigo y me presentó su disco. Me dijo, pastor, aquí está mi disco. Ah, qué bueno, qué padre. Hay una chancita, lo oigo. No, pastor, lo que quiero es que me dé usted chance de cantar en la iglesia. Él no era miembro de la iglesia. Que me dé chance de cantar algunas canciones y luego poder vender yo algunos de esos discos a la salida. Entonces, lo que ella me estaba diciendo es, este es mi ministerio, como que esto es algo que Dios me dio para mi beneficio. Entonces yo estoy ejerciendo mi ministerio, quiero hacerme popular, quiero que la gente me conozca, que se vendan muchos discos porque este es como mi don y lo que Dios me dio a mí para mi beneficio. Y también la iglesia es beneficiada. Obviamente no le dije cordialmente que nosotros no teníamos que hacer eso por costumbre. Pero la verdad de las cosas es que si Dios a ti te da un don y un talento, te lo dio para la edificación de la iglesia, no para tu propia edificación. El único don que tiene un efecto de edificación propio es el don de lenguas. ¿Por qué creen que Pablo lo pone al final de la lista? Entonces, la designación de Dios en la repartición de dones, actividades y ministerios tiene como implicación el establecimiento de un orden en su operación. El problema de los corintios es que había un desorden en donde todos querían ejercer sus dones o ministerios. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Dice el versículo 14-26. Cuando reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le he revelado algo, el primero calle. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y luego en el versículo 40 termina diciendo, pero que todo se haga decentemente y con orden. ¿Por qué les puse esta cita aquí? Porque acabo de leer las instrucciones que un líder de la iglesia le manda a la iglesia. ¿No se fijaron? Pablo le está diciendo que hagan esto, háganlo así, háganlo allá. Pablo está ejerciendo dirección. Pablo está trayendo orden a la iglesia. Pablo está actuando aquí como un apóstol para traer corrección y dirección a la iglesia que se había desordenado. Eso es un líder. Entonces, en los dones que Dios da, está implícita la edificación de la iglesia. O sea, son para la edificación, no implícita, está explícita que son para la edificación de la iglesia. Está implícita que requieren una administración, que se tiene que establecer ese orden. ¿Quiénes son los que deben establecer el orden en el funcionamiento de la edificación de la iglesia? Pues deben ser los líderes, aquellos que Dios designa conforme a sus prioridades para que haya orden. Estos son lo que son las cartas apostólicas. Las cartas apostólicas nos enseñan que el orden lo deben establecer aquellos que han sido designados en cargos de gobierno y cuidado de la iglesia. Por ello, los apóstoles y sus delegados establecieron ancianos y diáconos sobre las iglesias. Eso lo vamos a ver un poquito después. Ya los cargos específicos. ¿Cómo debe de ser el liderazgo bíblico? Ahora venimos al corazón. Jesús estableció cómo han de ser los líderes en la iglesia, que dice Marcos 10:42. Llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos.
Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a ver este texto. Jesús reconoce que hay un liderazgo en el mundo que tiene la responsabilidad de gobernar sobre los pueblos, para empezar. Jesús no está diciendo, ustedes conocen que los gobernantes ejercen autoridad. Eso está mal. No, le está diciendo, hay autoridad, los gobernantes la tienen así, la imponen, etc. ¿Ok? Yo les digo, ustedes no van a actuar así, ustedes son diferentes. Ese gobierno, el gobierno en el mundo se ejerce sobre la base de una exaltación de los líderes sobre los demás, ¿verdad? Ellos se enseñorean, se exaltan, son como diciendo, yo soy el líder y tú me vas a hacer caso a mí porque yo soy el líder. O sea que es por medio de enseñorearse, o sea, ejercen dominio. Y esto quiere decir que la sumisión del pueblo ante sus gobernantes se basa en el temor de recibir una retribución por la rebeldía ante su autoridad. Los gobiernos imponen su autoridad por medio de la amenaza o la sentencia de una represalia si tú no acatas la autoridad del gobierno. ¿Ok? Entonces ese gobernante, vimos ahorita en capítulo Romanos 13, recibe una autoridad para ejercer ese dominio sobre los demás. En el reino de Dios no es así, dice Jesús. Cualquiera que desees llegar a ser grande, esa palabra original es la palabra megas, de donde sacamos nosotros la palabra megáfono o megafono. ¿Cómo se dice? ¿Megáfono? Ok. ¿Saben qué significa esa palabra? Significa lo que estoy haciendo yo ahorita. El megas es el grande, es el que está alzando la voz para dar instrucciones. Es el que habla con voz fuerte para que los demás escuchen. El que quiera ser grande, dice, debe hacerse un servidor, y esa palabra es la palabra diácono, servidor de los demás. La palabra diáconos tiene el significado, el modo de esta palabra es equivalente a lo que tú llamarías ahorita un mesero. Okay. Inclusive en inglés, los meseros se les dice servers, ¿verdad? Porque y decimos, ya te voy a servir la comida, te voy a traer la comida, ¿verdad? O sea, de ahí viene este palabra diáconos, ¿verdad? El servidor es el mesero, es el que te anda trayendo las cosas y te lleva, etc. ¿Ok? Okay. ¿Que quieres ser grande? ¿Quieres tú traer instrucciones a ese grupo? ¿Quieres tú ser líder de este grupo? Entonces tú tienes que hacerte como un servidor de ese grupo. Pero noten esto. Y el que quiera ser el primero, la palabra es la palabra protos. Ok, es donde está la palabra prototipo. Ok, es el primero, protos, y significa el líder principal, el jefe de todos. El que quiera ser el jefe mayor debe hacerse el siervo de todos. No nomás de los demás, sino de todos. Pero esta palabra siervo no es la misma palabra que diácono. Este siervo es doulos. Y es la palabra que significa esclavo. Un esclavo voluntario. El que quiera en el reino de Dios, el que quiera ser el jefe, se vuelve en ese momento en un esclavo. En un esclavo de los demás, de todos, para servir a los demás. Entonces, el que quiera ser el que hable a los demás con autoridad debe ser un servidor. No hay liderazgo bíblico sin que haya una motivación de servicio. Y el que quiera ser el principal de todos
Debe ser el esclavo de ellos. Quiere decir que está sometido a la prioridad del beneficio de todos. Está esclavizado en el reino de los cielos. Si tú quieres ser el más grande, tú estás esclavizado. No te puedes salir, no puedes tomar un break de que toda tu vida está entregada a servir al beneficio de los demás. Y es notorio cómo Cristo establece y utiliza diferentes palabras para definir los diferentes grados en el liderazgo. Uno aspira a ser grande y otro aspira a ser el primero. Y en base a esa aspiración está el grado de la entrega requerida. Si tú quieres ser líder de grupo de casa, esta palabra te diría que tú debes de ser el servidor de todos los que están en tu grupo de casa. Si tú quieres ser el líder del ministerio de niños, quiere decir que tú estás comprometiéndote a buscar el beneficio de todos los maestros de la escuela dominical y de todos los niños de la escuela dominical y de sus padres de la escuela dominical. Son dos responsabilidades enormes. Pero si tú aspiras a ser un pastor en la iglesia, tú estás levantando la mano y diciendo, yo quiero ser un esclavo de la congregación. Lo que el Señor está tratando de establecer aquí, que el liderazgo bíblico no es en base a la autoridad o a la posición, sino a la responsabilidad de servicio que asumes, a tu compromiso de servir. Un liderazgo basado en la autoridad o poder no es un ministerio, sino es el ejercer una influencia impositiva, obligada, bajo la amenaza de recibir consecuencias negativas. Todo eso es contrario a lo que la Biblia establece. Y lo tremendo de esto es que el Señor establece este principio y nos da la motivación suprema en el Evangelio. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo no vine a que me anduvieran aquí trayendo la comida, yo no vine para que yo me siente y todos me sirvan. No, yo vine a servir. Yo vine a ser el mesero. Pero le dice el Señor, al grado de dar mi vida en rescate por muchos. Y esto es algo que quiero que veamos aquí. Cuando Él vino a servirnos hasta la muerte, pero quiero que nos brinquemos allá a Juan capítulo 13, versículo 13. Este pasaje lo he enseñado tantas veces y no deja de maravillarme. Y se me hace muy triste que muchas personas se van con la finta cuando el Señor dice, cuando habla el Señor de nos deja un ejemplo y no le rascamos a todo lo que tiene. Dice Juan 13, vosotros me llamáis maestro y Señor y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, lavé los pies, está hablando Jesús cuando les está explicando por qué les lavó los pies. Si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, el problema es que a veces nos quedamos hasta ahí y decimos, el Señor quiere que nosotros también así nos sirvamos unos a otros, etc. Y entonces hay estas ceremonias de lavarse los pies y que como un símbolo donde nosotros nos estamos humillando, ¿verdad? Como Jesús se humilló. Pero aquí es donde está la clave, es que el versículo 16 nos da la explicación el Señor de lo que quiere que entendamos. Cuando el Señor dice, en verdad os digo, ya debemos de saber que cuando el Señor diga eso debemos de abrir los oídos y decir, ahí está la clave, ahí está la enseñanza. En verdad os digo, un siervo no es mayor
que su Señor. Esto ya el Señor lo había dicho anteriormente. Un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. ¿Qué es lo que Jesús quería que entendiera la gente? Primero que nada, está diciendo, Él es el Maestro y el Señor. Eso ya lo sabían ellos. Ahora, si el Maestro y el Señor se humilla a lavarles los pies, y esta es una labor que hacían los esclavos. O sea, les está diciendo, miren, estoy actuando como un esclavo. Esto no es un símbolo de humildad. No es así como, así tenemos que ser unos con otros. Ellos deben de tener esta misma actitud, pero ¿qué es la actitud que les está diciendo? Y les dice, un siervo, la palabra ahí es esclavo, un esclavo, él lo modeló. Me puse como esclavo, ¿me están viendo? Yo soy su Señor y estoy actuando como un esclavo. Dice, un esclavo no es mayor que su Señor. Él ya les dijo que el que quisiera ser primero, que se hiciera como un esclavo de todos. ¿Quién es este que el Señor, de quién está hablando? ¿Quién es el esclavo? Él se puso como esclavo. ¿Quién es el Señor? Nos lo va a decir en la siguiente línea. Ni un enviado. Esa palabra enviado es la palabra mensajero. Ni un enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué está diciendo el Señor? Les está diciendo, véanme a mí. Yo vine en forma de esclavo. Yo estoy esclavizado a aquel que me envió. Y está en el Evangelio de Juan. Y cuando ustedes leen todo el Evangelio de Juan, lo que más les va a brincar es esta expresión de Jesús. Yo no vine a hacer mi voluntad. Yo solamente vengo a hacer lo que me dice mi Padre. Yo solamente digo lo que me dice mi Padre. El hacer la voluntad de mi Padre, ese es mi alimento. Yo no tengo más ambición que simple y sencillamente hacer la voluntad de mi Padre. Y Él, siendo igual a Dios, siendo uno con el Padre, dice, yo no soy mayor que Él. Yo no soy mayor que Él. Si ustedes entienden esto, van a ser felices. Si ustedes hacen esto mismo, ustedes también se hacen esclavos de Dios, van a ser felices. Él está estableciendo entonces cómo es el ministerio cristiano. Esta es la lección. Jesús vino como un enviado del Padre y siendo igual y uno con el Padre, vino como un siervo del Padre. Recuerden, Filipenses 2 dice, y tomando forma de siervo, se humilló. Jesús les lavó los pies porque Él tomó forma de siervo al venir. Jesús vino a servir porque era un siervo de Dios. En otras palabras, para Jesús el servicio no es un acto que tú haces cuando hay oportunidad de servir a otros. Esta lección la aprendí hace muchísimos años. Y cuando me la enseñó Poncho, me acuerdo que como que se me iluminó. Nosotros no somos siervos porque servimos, sino que servimos porque adoptamos la identidad de siervos. Jesús lo que está diciendo es, ¿quieren ser felices? Que de aquí en adelante ustedes ya se vean simple y sencillamente como esclavos de Dios. Por eso en esta lección quiero yo que ustedes vean esto. El liderazgo bíblico es ser un siervo de Dios para servicio y beneficio del pueblo de Dios.
Los apóstoles se identificaban como siervos, esclavos de Jesucristo, literalmente. Lo pueden ver en Romanos 1.1, en Filipenses 1.1. Santiago, en Filipenses 1.1, Pablo y Timoteo se identifican los dos como siervos, esclavos de Jesucristo. Santiago, el hermano de Jesús, se identifica como esclavo de Jesucristo. Pedro, en 2 de Pedro 1.1, se identifica como esclavo de Jesucristo. Judas, en 1.1, se identifica como esclavo de Jesucristo. Y se identifican como siervos, esclavos de la iglesia. Yo soy su esclavo, dice Pablo, 2 Corintios 4.5. Dice, me he hecho esclavo de todos. 1 Corintios 9.19. Entonces el énfasis es que tenemos una responsabilidad delante de Dios en lo que se nos ha asignado. Y entonces ese es nuestro énfasis, no en que si tengo o no tengo autoridad. Yo estoy viendo verticalmente y no horizontalmente. Miren, vean ustedes 1 Corintios 4, versículo 1 y 2. Que todo hombre, dice Pablo, nos considere de esta manera, como servidores. Esa palabra servidores es la palabra, puede traducir como trabajador, ministro, subordinado. Somos servidores de Cristo. Y administradores, la palabra puedes traducir también como mayordomo, como encargado, como supervisor de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a quién? Si estás aspirando o si tienes un cargo de liderazgo, lo es que debemos aspirar nosotros es a ser fieles a Dios, es a servir a Dios de manera fiel y obediente. Todo líder en la iglesia responde por sobre todo al amo y Señor de la iglesia. Todo líder en la iglesia es primero que nada un subordinado de Dios. Si alguien aspira a que el Señor le asigne un liderazgo para servicio en la iglesia, esa persona debe saberse ya entonces como un trabajador del Señor y por ello responsable delante de Dios de serle fiel. El liderazgo en la iglesia nunca debe verse con una visión horizontal posicional, ¿verdad? Yo soy el jefe de 10, arriba de mí está un jefe de 100 y arriba del jefe de 100 está el jefe de 1000. No, todos en esta bola que es aquí la iglesia y la tierra, somos siervos, esclavos del que está allá arriba, del dueño, del amo de la iglesia. ¿Okay? Y eso viene más explícito ahí en 1 Corintios capítulo 3, que me encanta esta cita también. Es el privilegio de ser un colaborador de Dios, este es asombroso. Dice Pablo, ¿qué es pues Apolos? Apolos es aquel hombre griego que era muy bueno para predicar. Dice, ¿y qué es Pablo? Aquí lo pone, servidores, diáconos, mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que ni el que planta, ni el que riega es algo sino Dios que dé el crecimiento. Me encanta cómo ahí Dios se puso en su lugar y puso al Apolos también en su lugar. Dice, no somos nada. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores. Separen la palabra co y los otros es laboral, o sea, somos colaboradores, co-trabajadores, co-ayudantes de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Yo siempre lo trato de poner así, ¿verdad? Aquí en Ciudad Juárez, no sé si en otras partes de México se diga igual.
Pero tenemos en la obra, en la construcción, tenemos los maestros, que son los albañiles, o son los jefes, ¿verdad? Y el ayudante del jefe, ¿cómo se les dice? Los chalanes. Y abajo de los chalanes están los peones, que son los pobres que no saben hacer nada más que el pico y la pala. Nosotros somos chalanes de Dios. El líder más alto, el hombre más impresionante en la iglesia, el hombre con dones apostólicos que puede predicarle a miles de personas y dejar a todos asombrados, no pasa de ser un simple chalán esclavo de Dios. Dice Pablo, el que planta y el que riega son lo mismo. La única diferencia es en la fidelidad de la persona. Dice, cada quien recibirá en base al trabajo que haya hecho. La única diferencia es en la función. Pero yo estoy seguro, hermano, segurísimo, que cuando yo llegue delante del Señor y esté siendo juzgado la labor de cada quien, ¿verdad? Va a haber personas que tal vez nunca ni siquiera me fijé lo que estaban haciendo, porque tal vez nadie sabía de qué forma se estaban sirviendo, pero estaban sirviendo y lo estaba viendo el Señor. Y recibirán tal vez una mayor recompensa, porque lo que se va a recompensar es la fidelidad. Y al que mucho se le da, mucho se le va a exigir en la fidelidad. Y al que poco se le da, se le va a exigir poco. Si esa persona es muy fiel en lo que hace, si una persona dice, a mí mi líder de casa me encomendó que yo lo que tengo que hacer es sacar copias para el grupo. Y en todo el tiempo que dure en ese grupo de casa y todo el tiempo que dura haciendo eso, nunca se le ha pasado hacer eso. Esa persona está siendo fiel en la manera que está sirviendo. Entonces, hermanos, tenemos que ver el liderazgo y aspirar en el liderazgo a poder servir nosotros a Dios en su labor, en la labor que Él está haciendo, que es la edificación de la iglesia, en lo que sea. No sé si les ha tocado a ustedes que están personas trabajando, ¿verdad? Están haciendo algo y tú estás ahí y tú dices, están ahí mecánicos y trabajadores y tú dices, ¿yo qué hago? No sé hacer nada de esto. Y estás ahí, quieres hacer algo, quieres ayudar y dices, ¿no quieren que les traiga tantita agua? Sí, ándele, sí. Ay, te sientes así como, güey, les voy a llevar agua. Es el liderazgo cristiano. Es servicio simplemente. Si tú quieres identificar, si tú estás llamado a cualquier posición de liderazgo, nomás analízate y evalúa si lo que está en tu corazón es el deseo de servir a los demás. Si tú estás preguntándote, ¿tendré yo un llamado a llegar a ser pastor algún día, predicador, maestro en la iglesia o lo que sea? Nomás pregúntate esto. ¿Es tu motivación principal servir a Dios y servir a los demás? Si esa es tu motivación, no importa lo que te pongan a hacer. Yo le decía a una persona cuando yo tenía una empresa y teníamos muchos empleados. Yo tenía ingenieros que eran los que estaban supervisando las obras. Y si teníamos 4 o 5 obras, pues tendríamos, no sé, unos 7, 8 ingenieros. Y esos ingenieros, ¿verdad? Yo veía cuáles eran buenos para una cosa y cuáles eran buenos para otra. Había unos ingenieros que sabían hablar inglés y otros ingenieros que no sabían hablar inglés.
Había unos ingenieros que eran muy buenos para atender al cliente y otros que eran muy buenos para trabajar con la gente. Había unos que eran muy buenos para hacer los reportes y unos que nunca se hacían ningún reporte, pero eran buenísimos para tomar decisiones. Era mi beneficio. Yo procuraba poner a cada quien en el lugar en donde me iba a dar mejores resultados. O sea, el dueño de la labranza pone a los trabajadores en donde él sabe que le van a dar mejor resultado. Tú lo único que tienes que hacer para que Dios te coloque en ese lugar es trata de servir en donde quiera que estés, haciendo lo que puedas hacer. Él está viendo tu fidelidad y está viendo tu corazón. Y cuando Él vea que tú estás listo para asumir una responsabilidad, Él te va a poner en esa responsabilidad, porque Él eso está buscando, la edificación de su iglesia. Y Él repartió los dones, y Él repartió los ministerios, y Él repartió las capacidades para hacer diversas actividades. Entonces, Él lo que quiere de nosotros es que tengamos el corazón de Jesús para que su iglesia sea servida y sea edificada. Conclusiones del día de hoy. Si todos hemos recibido algo para el beneficio de edificación de la iglesia, todos debemos disponernos a servirnos unos a otros para edificación del cuerpo. El liderazgo no empieza con ver a ver qué dones tienes, no. El liderazgo empieza con que si ya sabemos que Dios te dio algo a ti, lo que te haya dado, nomás dedícate a servir a los demás, eso va a brillar. ¿Ok? Preocúpate de eso, motívate en eso. Busca servir unos a otros para edificación del cuerpo. Número 2. Ese servicio implica la necesidad de un orden y eso trae como consecuencia la designación y colocación de parte de Dios en una posición que involucra liderazgo en el servicio de otros. Si tú estás sirviendo con algo que ya Dios te dio, eso va a implicar algún día, de alguna manera, que alguien te quiera poner en una posición de responsabilidad. ¿Ok? Y tenemos que entender esto y tenemos que abrazar esto también. Y nosotros estamos aprendiendo a no querer poner a personas, pues este es un buen cuate, yo sé que no es bueno para esto, pero pues yo necesito un cuate aquí, pues vamos metiéndolo ahí, ¿verdad? No, como pastores nuestra labor es identificar esta persona que está siendo fiel, qué es lo que Dios le ha dado para dar a los demás y tratar de buscar la manera de que esa persona la podamos poner en un lugar en donde eso que Dios le dio lo pueda ejercer. ¿Okay? No vamos a poner una persona, por darles un ejemplo así medio un poquito absurdo, ¿verdad? Una persona que, miras esta persona, qué buena persona es tan puntual, tan entregada, tan deseosa de servir. Pues ponle en el equipo de alabanza. Oye, pero pues no canta, ni toca, ni nada. Pues no le hace ahí que haga algo. Pues no, ¿verdad? O sea, no se trata de eso, se trata de encontrar lo que Dios le dio a cada quien, pero luego eso implica que alguien se va a acercar contigo y te va a decir, oye, ¿te gustaría servir en este ministerio? ¿Te gustaría asumir esta responsabilidad? Si nuestra intención es servir a Dios y servir a la iglesia, tenemos que evaluar eso con mucho cuidado y no decir, no, ¿sabes qué? Ahorita, es que ahorita como que no es un buen momento para mí. Si Dios te llamó y tienes una oportunidad, ve con Dios y le, Señor, ¿es esto algo que tú quieres que yo haga? Y cuando el Señor te diga, sí, por eso te los mandé. Entonces digo, ¿qué, Señor? Pues yo soy tu esclavo. Yo soy tu esclavo. Y voy a ser siervo de estos que tú me estás poniendo que sirva. El liderazgo bíblico no es dirigir a otras personas, sino servir a esas otras personas para que el cuerpo de Cristo sea edificado.
La responsabilidad que se asigna a una persona en una posición de liderazgo es simple y sencillamente para que se pueda servir a ese grupo de personas, ¿verdad?, que están sirviendo y el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Ok? Entonces, la siguiente semana vamos a seguir y vamos a hablar ya un poquito más específico sobre los cargos en la iglesia, la estructura de gobierno de la iglesia, y ahí nos vamos a tardar un poquito, unas 2 sesiones hablando de eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, que tú has dado líderes en la iglesia, que tú has dado dones y manifestaciones, Señor, actividades, operaciones, ministerios en la iglesia. Tú has dado capacidades y talentos y temperamentos, Señor, y mentes y manos y ojos y voces para edificar a tu iglesia, Señor. Y queremos aprender lo que todo eso es, pero principalmente queremos tener el corazón de Cristo para servir a la iglesia, Señor, con tu corazón, que tu iglesia sea edificada. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.